Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Deseo de verdad, de todo corazón, que todos los que están conectados, Dios los siga bendiciendo, Dios los siga ayudando, Dios los siga cuidando, Dios los siga protegiendo. Y a todos aquellos enfermos, que la sanidad del Señor llegue hasta sus vidas, llegue en esos lugares, si están en hospitales, si están en casa, que la sanidad llegue totalmente a su cuerpo, a su vida, pero sobre todo la salvación, que es lo más importante, la salvación. Dios les bendiga a todos. Vamos a dar gracias nada más por el hecho de empezar este día y este momento, porque nuestro pastor ya inició con una oración. El tema es tierra seca espiritual, ¿sí? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes o quién de ustedes ha recibido una herencia? Tal vez algunos ya recibieron su herencia, tal vez algunos están por recibir una herencia, o tal vez algunos no han recibido nada. Bueno, hay diferentes tipos de herencias, ¿verdad? Las que luego a veces deja la gente, ¿sí? Como a veces hay herencias muy emotivas, hay herencias que significan mucho, hay herencias que a veces son también graciosas, ¿no? Algo diferente que cada padre desea dar a sus hijos, ¿no? Como tal vez puede ser una herencia de, pues mi papá me dejó un gatito de porcelana para que yo lo ponga en un mueble, ¿sí? También puede ser una herencia, ¿por qué no? ¿Sí? Mi gatito de porcelana. Puede tener mucha emotividad, puede ser algo muy especial, o también puede ser de que digan, pues a mi hija o a mi hijo le voy a dar o le voy a donar mi suéter, sí, mi suéter de lana, este suéter, más viejo que nada, ¿verdad? Pero pues bien calientito que está el suéter. Ese suéter se lo voy a donar. Y sí, se ha hecho eso. Han donado ropa, ¿no? Que para la gente tiene mucho significado. O también dicen, otra cosa más grande, le voy a donar unas tierritas. Sí, pero pues quién sabe en dónde, ¿verdad? Quién sabe en dónde estén las tierritas, sí. Pero a mi hijo, pues le voy a donar estas grandes tierritas, ¿no? Estas grandes tierritas. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que reciban unas tierritas o unas tierrotas. También puede ser que diga, le voy a donar o le voy a heredar una casa, ¿sí? Una casa. Tal vez para muchas peleas o tal vez para bendición. Qué mejor sea que sea para bendición, ¿verdad? Eso es lo importante, que sea para bendición y no, como en algunos casos, para maldición, para peleas, ¿sí? En este tema, como ustedes leen, tierra seca espiritual. ¿Pero por qué tierra seca espiritual? ¿A quién le heredaron una tierra espiritual más que nada? Aparte de material, sí, una tierra espiritual. A Abraham, ¿sí? Dios le heredó a Abraham. Es una forma de darla, ¿sí? Pero Abraham heredó a su hijo Isaac esa tierra seca. ¿Por qué digo seca? Que no era seca, ¿sí? Pero parte de esa tierra sí era seca, porque en esa tierra prometida está el desierto de Negev. En el desierto de Negev dice que ocupa casi la mitad de la superficie del país de Israel y escasamente está habitado esa parte del desierto. Es en la parte sur. Negev pasa a ser un desierto de llanos, de colinas, de arenascas, de arena, de abundantes quebradas y cauces secos. Pero la otra parte, la parte donde la palabra de Dios aquí menciona qué era lo que tenía esa tierra abundante también, esa tierra de buenos frutos, dice en Deuteronomio 8, 7, 10, le voy a leer y vean todo lo que también esa parte abundante, esa parte de bendición tenía.
Dice así Deuteronomio 8, 7, 10. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Sí, esa es la otra parte de la bendición de esta tierra. Abraham bendijo de una manera muy especial a Isaac, su hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. Y veremos, es parte, un punto. Tengo 3 puntos importantes que tratar. El primer punto son la herencia de Isaac y el legado que recibió. Es el primer punto. El segundo punto es el legado de Jesús. Y el tercer punto es una pregunta para ti. Sí, para ti. Dice, ¿tú también dejas un legado? Y vamos a ir viendo estos 3 puntos en el transcurso de esta media o 45 minutos. ¿Sí? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Génesis capítulo 25, y nada más los primeros versículos, en donde habla acerca de esa herencia y a quién le dio herencia y a quién le dio dones, regalos. Abraham, ¿sí? Dice Génesis 25, dice así, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. ¿Sí? Cuando murió Sara, Abraham esperó y tuvo cuidado de cuidar a su hijo Isaac y de buscarle una esposa para que se casara. Y durante ese tiempo, ya cuando él buscó a esa esposa, entonces Abraham pensó en no estar solo y buscó a otra persona, a otra esposa, a otra mujer, con quien tuvo 6 hijos. Y dice la palabra de Dios en cuanto a Abraham para Isaac. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Todo cuanto tenía. ¿Qué era lo que tenía? En el versículo 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Todo lo que tenía. Abraham, cuando vino y cuando Dios lo llamó y le dijo que viniera a estas tierras, Abraham vino sin nada, ¿sí? Del otro río, del otro lado del río venía. Y no traía nada, no tenía nada, pero él por fe y por la promesa que Dios le había dado y le había dicho, entonces Abraham se vino, ¿sí? Vino a estas tierras, vino a estos lugares donde Dios le había traído. Él no tenía nada, pero por la obediencia y por la fe, Abraham fue grandemente bendecido por Dios y así dice la palabra de Dios, que él tenía y él se hizo de muchas posesiones, porque entonces con la bendición de Dios fue teniendo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Esto lo vemos y lo encontramos en Génesis 12, 16. Pero eran bastantes, hermanos, no crean que 5, 10, no, eran una gran cantidad de esta bendición, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, para la gente de campo, para la gente de esos lugares,
el tener una ovejita, el tener una vaquita, el tener un asno que le ayude para el trabajo rudo, para el trabajo pesado, es muy importante, muy importante. De la misma vaca pueden tomar y alimentarse una familia, la leche, ¿sí? De las ovejas, su lana, y al venderlas también pueden obtener económicamente dinero para que puedan comprar otro tipo de cosas. Es bien importante de qué manera Abraham amaba tanto a su hijo y a la vez estaba esperando la promesa de Dios de qué era lo que le iban a dar. Y por eso él seguía buscando al Señor, creyendo en el Señor, esperando en Dios. De esa manera Dios le seguía bendiciendo y bendiciendo. Y dice en Génesis 13:2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Todo eso materialmente le iba a dar, le iba a heredar a Isaac. ¿Sí? Vemos también en esta parte de Abraham su forma de hacer las cosas, su forma de pensar en su hijo amado. Entonces él nos deja una gran lección de sabiduría, porque él preparó todos estos asuntos, toda esta herencia antes de morir. Y a pesar de que Abraham tuvo más hijos, él decidió que su único heredero sería Isaac por medio de la promesa. Él era el heredero espiritual de esa promesa. Sin embargo, aquí, como dice aquí, dio y veló también a sus hijos su parte que le correspondía. Si se fijan ustedes con Agar y con su hijo Ismael, también a él lo cuidaba y también lo amaba y también veía por él, pero había un propósito para la vida de Ismael también, y había un propósito para la vida de Isaac y para la vida de sus otros hijos. ¿Sí? Cetura fue la madre de esos 6 hijos. Dice aquí, pues no tenía sentido que esos hijos permanecieran en esa tierra. ¿Sí? Y dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, que no estuvieran cerca de él. ¿Por qué los tenía que enviar lejos? Tal vez, y en la Biblia sí se ve cómo se suscita un problema con Ismael y con Isaac. Ya cuando Ismael estaba jovencito o adolescente y que Isaac había nacido, Ismael se burla de ese niño. Tal vez le hacía travesuras, no sabemos, ¿verdad? Pero sí nos podemos imaginar una vida cotidiana cuando se vive una familia con otra familia. ¿Qué es lo que sucede siempre? Los niños se pelean, los niños juegan y los niños se pelean entre esos juegos o entre hermanos. Y después los adultos intervienen con esas peleas. Cuando se trata de resolver esos asuntos de pelea, los adultos quedan enojados, peleados entre familiares, entre parientes, entre hermanos. Y después los niños se vuelven a contentar y siguen jugando y ya los grandes tuvieron una dificultad. Sí narra entonces parte de esta cotidianidad de vida que llevaban ellos. Por tal motivo, Sara se molestaba y Sara no quería que Ismael y Agar, su mamá de Ismael, Agar, estuvieran cerca de su hijo. Ahora, hay otra cosa también bien importante. Sara sabía también por medio de Dios que Isaac iba a recibir una herencia. Y las mamás siempre estamos al cuidado de los hijos de que obtengan un bienestar de parte de sus papás, de parte de nosotros, ¿verdad? Y cuando hay otro tipo de familiares o cuando hay otro
tipo de hijos, cuando hay otros hijos dentro de la familia que son ajenos a la herencia, regularmente las mamás siempre tienen cuidado de que mis hijos tienen que heredar lo de su padre, que mis hijos tienen que heredar, también luego a veces dicen lo de los abuelos. En la Biblia, las madres siempre se preocupaban de esas herencias. Si ustedes leen también las historias de los reyes, muchas madres estaban interesadas en que cuando el padre, el rey de esa familia, porque eran varias madres, los reyes tenían varias esposas con diferentes hijos, y al tener varios hijos, las madres siempre estaban interesadas en el reinado, en que cuando muriera el rey, el hijo primogénito tuviera ese reinado, y estaban al pendiente, hasta se suscitaban peleas por ese reinado, ¿sí? Igual aquí entonces, pero Abraham sí tuvo cuidado de apartarlos. Tal vez nosotros pensemos pues, qué malo o qué injusto fue que también esos hijos que eran hijos de Abraham no estuvieran también dentro de esa herencia, pero así lo había designado Dios. Se tenía que cuidar esa herencia. Ahora, Dios había dado una promesa a Sara. Dios le había dicho que por medio de la simiente de Sara iba a recibir esa promesa, la tierra prometida. Y vemos en la historia de las mujeres, de personajes importantes de la Biblia, que eran estériles, no podían tener hijos, y ellas deseaban tener un hijo porque era una honra tener un hijo. Esas mujeres estaban esperando siempre una promesa de Dios, estaban esperando la bendición de Dios de tener un hijo. Y regularmente todos los personajes importantes, las esposas de los personajes importantes de la Biblia, la promesa llegó casi 20 años, tuvieron que esperar 20 años para que pudieran tener un hijo. Imagínense la desesperación de Sara. Por tal motivo, Sara no esperó, y esa fue una decisión de ella. Y le dijo a Abraham que tomara a Agar, su concubina, para que tuviera un hijo, porque ella pensaba que ya no iba a poder tener hijos. Esa fue una decisión humana. Por tal motivo, Ismael no podía tener esa herencia, porque el hecho de haber nacido, el hecho de que Sara hubiera dicho eso a Abraham, no estaba bajo el propósito de Dios. Igual cuando Abraham se casa con Setura y tiene más hijos, esos 6 hijos no estaban dentro de la promesa de Dios de esa herencia. Por tal motivo tenían que estar lejos de Isaac, para que no hubiera problemas, de querer heredar también, de querer tener la herencia, ¿sí? Cualquiera de los primogénitos de cada una de esas mamás, de esa familia. Pero entonces ellos tenían que estar lejos. ¿Y por qué también? Porque a la vez, esa tierra que todavía no la tenían, entonces Abraham y toda su descendencia y toda la gente que con él convivía eran extranjeros de esa tierra. Abraham, al mandar lejos a sus hijos y darles regalos y enviarles hacia el oriente y darles y que se posesionaran de tierras orientales, entonces esas tierras sí pertenecían a ellos. Sí podían ellos hacer de esas tierras lo que ellos quisieran. Ya no eran parte de ser extranjeros como en esta tierra, que es donde estaban, eran extranjeros. Al irse y tomar posesión de esas tierras ya eran de ellos, ya no tendrían que ser extranjeros. Ahí ellos empezaron a hacer sus ciudades. Tal vez algunos fueron nómadas y siguieron comerciando, pero otros ahí empezaron a hacer sus ciudades, mientras que Isaac todavía era un extranjero en esta tierra, igual que Abraham.
Vamos a leer entonces acerca de Génesis 21, 10, 13, acerca de Agar y de su hijo Ismael, y dijo a Abraham, Sara, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Abraham amaba también a ese hijo y a sus demás hijos también, porque era parte de su ser, de él. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties, porque él se preocupó, se angustió, tal vez dijo, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo voy a echar fuera? ¿Cómo lo voy a enviar fuera de mí? Pero así estaba escrito. Y Dios le contesta. Dios también siempre da una respuesta. Dios también da una salida. Dios también nos habla por medio de su voz, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra. Y le dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga. También Dios apoyaba a Sara, fíjense, tal vez podemos, como les decía, podemos ver esto injustamente, ¿verdad? ¿Cómo es posible si también era hijo de Abraham? ¿Y cómo es posible que lo echaran, por así decirlo, que lo echaran fuera de ese lugar, fuera de su padre? Pero así había mandado Dios y le dio también la razón a Sara. Dice, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Y también, pero también a él, a Ismael le iba a dar algo. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. No desamparó, Dios no desamparó a Agar, no desamparó a Ismael. Pero fíjense bien en este, como decíamos, este primer punto, esa herencia que aparte de ser material, más que nada fue una herencia espiritual, ¿sí? De esas tierras, de esa enseñanza, de esa promesa que Dios había dado, también nosotros descendemos de esa promesa. Y aquí la palabra de Dios también explica algo relacionado a este tema, porque decíamos, ¿no? Tal vez unos digan, no, no puede ser eso, ¿no? ¿Cómo Dios, un Dios, no tuvo compasión de esos hijos? No, sí, Dios también tuvo compasión de esos hijos. Y en Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 9, del versículo 6 al 16, ahí da la explicación acerca de este tema. Dice así, Romanos 9, 6, 16, lo voy a leer. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Nosotros somos hijos de la promesa, de esa promesa del Salvador, de Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros somos esos hijos de la promesa, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Esta es una promesa. Mamás, mujeres, papás, cuando Dios les dé una promesa, tanto de tener un hijo, ¿sí? De que alguien no pueda tener un bebé y que ustedes estén pidiendo ese bebé con todo su corazón y Dios dé la promesa, Él la va a cumplir, sea como sea, la va a cumplir. Si Dios les ha dado una promesa de un trabajo, si Dios les está dando una promesa de bendición económica, si para los jóvenes que están estudiando, que están terminando sus carreras, no tengan temor. Pase lo que pase, Dios va a cumplir esa promesa y van a tener lo que ustedes están pidiéndole y lo que Dios les está dando, siempre y cuando lo pongan en primer lugar y le obedezcan. Eso es. Abraham obedeció, Isaac obedeció también y Dios cumplió la promesa. No teman también en buscar, en pedir sanidad, búsquenla,
Oren y el Señor la va a cumplir. En el versículo 10 dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, ¿sí? No por las obras, cuando también tengamos algo que dar al Señor, un servicio, un trabajo. Si Dios te dio una promesa, si Dios te escogió a ti, aunque seas joven, aunque seas adolescente, aunque seas ya de una edad madura, aunque seas ya de una edad, de la tercera edad, una edad anciana, ¿sí? Cuando Dios te da una promesa o cuando eres muy joven para pastorear, no te preocupes. Dios te dio la promesa, Dios te llamó, Dios te escogió y Él seguirá bendiciéndote, cuidándote, protegiéndote y seguir con esa promesa. Seguirá cumpliendo la promesa, pase lo que pase. No teman, refuerces en el Señor, ore al Señor, confíe en el Señor, pida al Señor. Eso es lo que Dios le va a dar. En el versículo 12 se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios también tiene misericordia y compasión de aquellos que le buscan, de aquellos que se acuerdan de Él, de aquellos que no lo hacen a un lado, sino lo tienen en primer lugar. Para cualquier asunto, para cualquier necesidad, ponen en primer lugar a Dios. Por eso Él tiene misericordia de todos aquellos que le buscan y le obedecen. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿cuál fue la parte más valiosa de esa herencia? Pues sí fue valiosa la parte material, pero fue más valiosa la parte espiritual. De qué manera Dios los bendecía, de qué manera tenían comunión con Él, de qué manera Dios les hablaba y de qué manera Dios los iba guiando hacia esa promesa, ¿sí? Con la decisión de Él, porque Él es el que decide todo. Bueno, vamos a continuar ahora. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés, vamos a seguir al segundo punto, pero antes de seguir al segundo punto, cuando Moisés murió, dice la palabra de Dios que Moisés murió de buena vejez. Quiere decir que no estaba enfermo, quiere decir que estaba bien, pero ya Dios quería que se fuera con él, que estuviera con él. Dice, de buena vejez, anciano y lleno de años todavía, ¿sí? Así, Abraham dejó un legado para Isaac y después de que murió, ese legado continuó, ¿sí? Entonces, Isaac recibió esa herencia por medio de Dios. Él fue el escogido y con un propósito. Los otros hijos también tenían su propósito para Dios, pero tuvieron que estar lejos de Isaac. Vamos a tocar el segundo punto. El legado de Jesús. ¿Qué podemos decir nosotros? Ahora vamos a ver qué significa un legado. Legado es una enseñanza espiritual, puede ser una enseñanza emocional, algo emotivo, puede ser una enseñanza cultural que se transmite de persona a persona, de todos los que están alrededor, ¿sí? De todos los que están aprendiendo de esas personas, de todos los que están allegados a esas personas por medio de su ejemplo, por medio de su vida. ¿Y qué podemos decir del legado de Jesús para nosotros? ¿Cuántas cosas podemos decir que Jesús nos dejó, que Jesús nos dio, que Jesús nos enseñó?
por medio de su palabra, ¿sí? Ahí es donde nosotros conocemos a Jesús. Yo siempre he dicho y siempre he repetido, enamórese de todo lo que Dios, de todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo por medio de su Padre, ¿sí? Enamórese. Cuando usted lea las Escrituras, cuando usted lea acerca de la vida de Jesús, enamórese de su amor que tenía para la gente, enamórese de cómo les daba de comer a tanta gente, ¿sí? Enamórese de él, enamórese de su esencia, de su persona aquí en la tierra humanamente cuando estuvo, y enamórese de una forma espiritual hacia él. ¿Qué es la palabra enamorarse? Yo creo que todos nos hemos enamorado, ¿verdad? Hemos estado todos lelos, nos vamos, estamos tal vez comiendo y hasta suspiramos, ¿verdad? ¿Quién no se ha enamorado? A ver, todos nos hemos enamorado, ¿sí? Cuando ahora que nosotros somos adultos, yo digo por mi parte, y sí, nos enamorábamos de algún muchacho, de alguna muchacha bonita, tal vez nunca nos hizo caso, o tal vez sí, y que pensábamos en esa persona en la mañana, en la noche, no comíamos. Ay, tantas cosas bonitas, ¿verdad? Pero ahora hay que enamorarnos de Jesús, ¿sí? Eh, Tal vez ahorita se están acordando muchas personas de quién se enamoraron y está ahí la esposa, el esposo y, no, espérate, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te estás acordando de tal persona? ¿No? Pero es bonito, ¿verdad? Es bonito sentir eso en su corazón. Ahora yo lo voy a llevar así al lado espiritual. Es hermoso enamorarse de Jesús. Cuando uno está platicando, cuando uno está orando, cuando uno está alabando a Dios, ¿no? Alaba a Dios con todo su corazón. Y cuando uno está recordando ese mensaje de salvación, cuando uno está también recordando ese sufrimiento de Jesús por nuestra vida, por lo que Él hizo, ¿sí? Y cuando uno está platicando con Jesús. Yo recuerdo bien cuando, yo digo ahora que soy ya adulta, ¿no? Pero cuando yo era joven, yo decía, mi amigo Jesús, ahora digo, mi Señor Jesús, ¿no? Porque ya soy adulta, pero cuando yo era joven, mi sensación, mi sentir era, es mi amigo Jesús y yo le puedo platicar todas las cosas. Y cuando yo estaba sola en mi recámara, platicaba con él como un amigo, ¿sí? Sigo platicando como un amigo, pero ahora por mi edad como que es más respeto. Pero yo platicaba con él y le decía tantas cosas y le preguntaba tantas cosas y él, yo sé y yo sabía que él me entendía como totalmente un amigo, ¿sí? Sin tapar nada, sin encubrir nada, ¿sí? Así es enamorarse de él, ¿sí? En el buen sentido de la palabra. Ahora como adulta, y yo digo, Señor, tú conoces mi cuerpo y tú conoces todo lo, enfermedades, cosas, achaques, de acuerdo a mi edad, ¿sí? Pero también lo considero como un doctor, fíjense ahora, a mi edad, y digo, ahora lo considero como un doctor que me ve como una mujer, ¿sí? Y que como un doctor que no tiene nada, no tengo nada que encubrir, avergonzarme, y le digo, sáname de esto y esto y esto y esto, Señor. Y así lo veo yo a él, como un doctor. Pero vamos a continuar con ese legado que Jesús nos ha dejado, y que nos deja y que nos da esa enseñanza espiritual, esa enseñanza emocional, esa enseñanza cultural. Hay tantas cosas que nos ha dejado por escrito, por medio de la palabra y espiritualmente, ¿sí? Pero nos vamos a basar en una, de acuerdo a este tiempo, de acuerdo a esta necesidad de enfermedad que está en el mundo y de acuerdo también a las situaciones difíciles que estamos pasando en nuestros hogares, en los trabajos, con familiares enfermos, de acuerdo a toda la situación difícil. Dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Es el legado de paz. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón
ni tenga miedo. Fíjense bien en esta palabra, Juan 14:27. Dice, hay dos formas de paz. Fíjense aquí cómo está diciendo, la paz os dejo, ¿sí? La deja en el ambiente, la deja en el medio, esa paz. Pero es una paz diferente, hermanos, diferente a lo que otras personas que no conocen a Jesús, que no han recibido a Jesús como su Salvador, que no quieren creer en Jesús, que no quieren aceptar a Jesús, es bien diferente porque el ser humano que no cree en Dios y no cree en Jesús tiene una paz normal, ¿sí? Esa paz que el logotipo con esa palomita, ¿sí? Que dice paz, que casi todos la conocemos, conocemos esa figura, es una paz normal, ¿sí? Por así decirlo, es una paz normal. Pero cuando nosotros creemos en Dios, aceptamos a Jesús, es una paz que nos deja en nuestro hogar. Primeramente nos deja en a nosotros, ¿no? Con nosotros nos deja en nuestro hogar. Cuando conocemos, cuando obedecemos, cuando leemos la palabra de Dios, sus escrituras, esa paz se vuelve diferente, esa paz se vuelve calma, tranquilidad. Ahora, es bien diferente nuestro concepto de paz. Fíjense bien cómo cuando cada persona platica sus experiencias, sus necesidades y de acuerdo a sus vivencias, entonces cuando una palabra suena en su mente, tiene más impacto, ¿sí? Tiene más impacto. Para nosotros, ahora ya vamos entendiendo la paz, fíjense bien, de otra manera con estas situaciones, pero muchos países, principalmente Israel, que siempre ha tenido peleas con otros países que, de acuerdo a las escrituras, toda su historia siempre ha sido de pelea, de lucha, de ganar un territorio, de defenderse. Entonces ellos ven una paz como un bienestar, ¿sí? Un bienestar personal, un bienestar familiar, un bienestar de país. Es diferente esa paz que apenas nosotros estamos sabiendo ahora qué significa cuando tenemos sanidad, cuando hay bienestar por medio de Cristo Jesús, es bien diferente a ellos. Por eso aquí Jesús habla de esa paz y menciona, él siempre cuando hablaba con la gente, siempre veía la necesidad de la gente, en dónde vivían, qué hacían, a qué se dedicaban, para sobre algún tema relacionado a lo que ellos hacían, sobre eso hablaba Jesús para que la gente entendiera mejor, captara mejor la idea, sintiera mejor esas ideas, esas palabras. Así aquí, cuando a Jesús les deja, a sus discípulos, Jesús no les dejó herencia material, no les dejó posesiones de valor, sino les dejó su paz. Esa paz que muy efectiva, esa paz de persona a persona. Entonces, como les decía, ahora ya nosotros entendemos esa paz cuando estamos viendo estas situaciones a nivel mundial, a nivel país y a nivel familia, cuando ya Dios nos está cuidando, nos está protegiendo y que alguna persona enferma sana, entonces hay una paz ya, porque de esta enfermedad Dios ha sanado a muchas personas y viene a su hogar un bienestar, viene esa paz que necesitamos y ahora la concebimos de otra manera, tomamos esa paz de otra manera. ¿De qué manera tomamos esa paz? Dice, la paz os dejo, como les decía en el ambiente. Luego sigue, mi paz os doy. Ahora es en el corazón, en tu interior. Dios ahora te da esa paz, te deja esa paz, te deja ese legado, te deja esa enseñanza espiritual en tu mente. ¿Por qué? Porque llena tu mente de paz, de tranquilidad, para que no te preocupes, para que no te sugestiones,
para que no te atemorices con esta enfermedad. Él quiere que tengas una mente llena de paz, llena de tranquilidad, para que estés sosegado, tranquilo. Ahora, esa paz la tomamos, te la doy. Jesús dice, te doy esa paz, te doy mi paz, lo que yo soy. Jesús es esa paz. Jesús te da, primero Jesús te la deja, después te la da interiormente, ¿sí? Te da esa tranquilidad, te da esa confianza. Nos invita y nos reta a vivir con valor por esa paz, sin temor. Y por medio del Espíritu Santo obtenemos también esa paz. Y dice ese versículo, Juan 14:25, yo no os la doy como el mundo la da, una paz por medio de cosas materiales, una paz general, una paz de entre país y otro país, paz y ya, no peleamos, no, es una paz espiritual. Pero fíjense, con esa paz que Dios te deja, te da, tú tienes que hacer algo. Dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no tenga temor, no se alebreste, no se contagie, no se contagie de los demás, no se contagie de noticias también que pueden ser verdaderas, sí, pero que también trastornan, ¿sí? No se contagie en su corazón también de otro tipo de situaciones difíciles, ¿sí? Ni tenga miedo. Dios está dejando esa paz, ¿sí? Tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos a cosas, pero por medio de la paz tenemos que salir adelante y Él la deja para tomarla, ¿sí? Él la deja para tomarla y Él la deja para posesionarla aquí en nuestro ser. Ese es el legado de paz, uno de los legados que yo puse aquí, de paz del Señor para nuestras vidas, para nuestro ser. Y por medio de la sangre de Cristo Jesús, tenemos nosotros salvación. Ahora, ¿por qué la gente no quiere aceptar, así como se está predicando por medio de estas redes virtuales, así como se está predicando también verbalmente, así como se está saliendo a predicar los hermanos que salen muy valientes, que Dios los proteja y los cuide? Mucha gente no quiere aceptar a Dios ni a Jesús. Y mientras no lo acepte, entonces no va a recibir esa paz espiritual. Vamos a seguir con el tercer punto. Es la pregunta, ¿y tú ya dejaste tu legado? ¿O tú estás dando tu legado? Esa enseñanza espiritual, esa enseñanza emocional, esa enseñanza que se puede transmitir. Yo les voy a dar un testimonio. Hace algunos años, hay un legado que mi papá me dejó. Hay muchas enseñanzas que mi papá me dejó. Mi mamá también me ha dejado muchas enseñanzas. Pero yo voy a contar esta historia de algo que a mí me marcó, como se dice. Me llegó a mi corazón más que nada. Llegó a mi corazón, a mi mente y a pensar en lo que sucedió. Cuando yo era adolescente, mi papá pasó por un problema muy fuerte, ¿sí? Un problema por personas irresponsables que no cumplieron un trato que habían acordado. Y por ese motivo mi papá tuvo un problema legal. Ya cuando decimos un problema legal es algo muy fuerte. Que fueron pocos días, pero que fueron muy difíciles para nosotros. Y yo como adolescente también me acuerdo muy bien de todo de ese tiempo, que a tal grado que se tuvo que contratar a un abogado para que mi papá pudiera salir de ese problema legal. Y me acuerdo bien que en esos días, pues, ya no teníamos dinero. Y mi papá siempre había sido y siempre tenía cochinitos de yeso para ahorrar, alcancías de cochinito de yeso para ahorrar. Y siempre él ahorraba y depositaba sus monedas en ese cochinito. Recuerdo bien que ya no teníamos que comer y tuvimos que romper ese cochinito
para sacar esos ahorros. Gracias a Dios y gracias por esa, todavía mi papá no conocía la palabra de Dios, todavía asistíamos nosotros como hijos pequeños o menores a la iglesia, pero mi papá y mi mamá todavía no asistían. Gracias a Dios que se resolvió ese problema legal, pero fue muy fuerte, muy fuerte. Pero fíjense esta enseñanza, a eso es lo que yo quiero contarles y llegar. Yo siempre esperaba que mi papá tuviera una palabra de resentimiento. Fíjense, en las pláticas de mesa, en las pláticas, yo siempre decía, ¿a qué horas o cuándo va a decir mi papá que tiene coraje, que tiene rencor sobre esas personas, sobre esas familias? Porque eran unas familias muy cercanas a nosotros y esas familias y esas personas vivían cerca de nosotros. Entonces, frecuentemente nos encontrábamos, igual mi papá. Pero fíjense el ejemplo que me daba. Mi papá la saludaba como si nada hubiera pasado, mientras que yo albergué rencor por esa familia. Y cada que veía a esa familia y a esa persona, mi estómago se dolía y me daba mucho coraje. Y yo le decía, papá, ¿por qué no te molestas y por qué siempre lo saludas? Él no me respondía nada. Mi papá nunca respondía, siempre guardaba silencio. Esa era parte de su sabiduría, guardar silencio. Jamás oí, fíjense bien, en todo el tiempo que él vivió con nosotros, que hasta que ya él ya murió y Dios se lo llevó, pero jamás dijo una palabra de resentimiento sobre ese hecho que le había pasado. Nunca, nunca recordó ese pasado. Nunca lo recordó. Nunca mencionó a esas personas. Nunca tuvo nada, ninguna palabra mala contra esas personas. Mientras que yo estaba con resentimiento, con odio, con rencor. Y entonces ahí fue donde yo, al paso del tiempo, fui aprendiendo y dije, a ver, ¿qué está pasando? Mi papá, a él le sucedió, que con él fue el agravio, no tiene ningún resentimiento contra ellos, al contrario, tal vez ya los perdonó y nunca mencionara nada, él siguió haciendo su vida feliz, porque él era muy feliz, sí, muy feliz, muy contento, todo lo disfrutaba, le llevábamos de comer algo, le comprábamos algo de comer y siempre nos lo recibía, siempre contento, salíamos a pasear, íbamos a algún viaje, nos poníamos de acuerdo y él decía, sí, ¿a qué hora estoy listo? Y listo estaba. Y jamás tuvo resentimiento contra esas personas. Entonces yo dije, a ver, ¿qué legado me está dando mi padre? Mi papá me está dando un legado de perdón, de paz, de amor. Y dije, tengo que aprender eso de él. Y entonces, todavía viviendo él, yo dije, Señor, perdóname por sentir lo que sentía contra esas personas. Y Dios me quitó eso. Dios quitó ese odio, ese resentimiento que yo tenía contra esas personas. ¿Por qué? Por la enseñanza de mi padre, por el legado que me dejó, por la enseñanza que me dejó. Ese es el legado que mi padre me dejó. Pero hay otras cosas más que he aprendido de otras personas. Sí, ¿saben qué? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, a quien yo conozco en la iglesia, todos ustedes me han enseñado algo, todos, porque todos ustedes tienen virtudes, tenemos errores, pero hay que quedarnos con las virtudes. Yo siempre analizo y veo a todas las personas de la iglesia y digo, qué bonito es lo que esta persona tiene, lo que este hermano tiene, qué hermoso, yo lo voy a tomar, yo quiero ser como él, yo quiero hacer eso que hace él. Y todos, siempre me fijo y observo a todos y todos tienen cosas hermosas, hermosas en su corazón que hacen, virtudes, todas siempre a mí me dejan una enseñanza. Grandes y pequeños, desde los niños hasta jóvenes y adolescentes y grandes, todos. Uno de los legados que me dejó mi maestro de escuela dominical, el pastor ahora Ramiro Ruiz Lemus, ¿saben qué me enseñó? Yo cuando era igual adolescente, señorita, él me enseñó acerca del diezmo. Y en ese tiempo mi padre me daba 10 pesos de domingo, así le llamábamos el domingo.
solo 10 pesos. Bueno, en ese tiempo me daba 10 pesos, para mí era mucho. Y cuando aprendí esa enseñanza del diezmo desde que yo estaba adolescente, joven, entonces aprendí esa bendición y aprendí ese mandamiento de diezmar. Y dije, bueno, si mi papá me está dando 10 pesos de domingo, yo tengo que dar entonces un peso. ¿Qué es un peso? Nada, dije, es poco. Desde que era adolescente joven empecé a dar un peso. Hermanos, de verdad que no miento delante del Dios, lo digo. Empecé a diezmar, a diezmar, a diezmar, y ese se me hizo un hábito y se me hizo una enseñanza y un mandamiento para Dios y para bendecir a los demás. Y ahora Dios me ha bendecido de una manera excepcional, de una manera hermosa, y no nada más económicamente, sino con salud, sino materialmente, sino con mis familiares, conmigo misma. Ese legado de ese maestro, de ese pastor ahora, Ramiro Ruiz Lemos, lo tomé yo. ¿Sí? Esa fue enseñanza. Otra enseñanza que se me ha quedado en mi mente, en mi corazón y que le he tomado es acerca de las clases de escuela dominical cuando yo era joven con mi hermano Arturo. De verdad, esas enseñanzas, esas clases de escuela dominical en el salón, con calor, con frío, con todo lo que pasábamos en ese grupo, pero era tan hermoso estar en ese grupo de jóvenes, pero era tan hermoso escuchar esas palabras espirituales y más que nada de profundidad, porque no es fácil, hermano. Podemos hablar, podemos predicar de una manera, pues, ligera, sencilla, pero cuando Dios a alguien le ha dado cosas profundas y espirituales, wow, es hermoso, es muy hermoso. Y recibir esa palabra de profundidad, para mí, ese es mi legado que mi hermano me ha dejado. ¿Sí? Esa es enseñanza de clases de escuela dominical profundas. Y yo quiero hablarte a ti, sí, a ti joven, a ti adulto, a ti niño, a ti señorita, a ti anciano, con todo respeto. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué enseñanza estás dejando a tu alrededor? Yo sé y yo he visto, y no quiero nombrar a personas porque tal vez me faltaría alguna, pero en el tiempo que yo he estado en mi iglesia Belén, yo he visto a muchos servidores de Dios que se han esforzado desde adolescentes que han querido enseñar algo, ¿sí? A sus amigos, a los de la clase. He visto a jóvenes que han llorado, que han orado, llorado, que han hecho sus programas de trabajo y que han deseado enseñar algo. Sí, jóvenes, ustedes han dejado un legado. Tal vez ustedes digan, no sirvió de nada. No sirvió de nada lo que enseñamos. ¿Dónde están aquellos a los cuales enseñamos? No, jóvenes, no se preocupen. Ustedes ya dejaron su legado, ustedes ya dieron una enseñanza, ustedes ya oraron por ellos, ustedes ya quisieron que esos jóvenes conocieran a Jesús como Salvador. Sigan adelante, sigan en lo poco o mucho que hagan, sigan enseñando, sigan preparándose, sigan dando una palabra, sigan estando dentro del grupo de jóvenes. No digan que es algo que no sirve. Sí, ustedes están dejando su legado. Piensen en eso, jóvenes, porque va a haber un tiempo que va a ser más difícil, o va a haber otras oportunidades, o va a haber otra forma de vida en donde ya no van a poder hacer lo mismo que hacían antes. Tiene todo que cambiar, sí, y va cambiando, y tenemos que actualizarnos, tenemos que enseñar de otra manera, pero siempre todos los que han servido en la palabra, para la palabra de Dios, en la iglesia, con jóvenes, con sus grupos, maestros, maestros de escuela dominical, maestros de la escuela bíblica, no, no digan que no ha servido. Sí, eso es un legado que ustedes han dado, que ustedes tienen y lo han dado. Sigan adelante con ese legado. Ahora, padres de familia,
¿Qué legado vas a dar a tus hijos? ¿Qué enseñanza les vas a dar? Yo les digo, enseñen la palabra, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo. No importa que sus hijos se burlen de ustedes, no importa que no les hagan caso, o sí les hagan caso, sigan adelante. Nunca dejen que sus hijos dejen de orar en el desayuno, comida y cena. Nunca, papás, nunca dejen de que sus hijos dejen de orar, dejen de agradecer a Dios, comida, desayuno, comida y cena. Nunca dejen de que sus hijos se vayan a dormir sin que oren, sin que le digan al Señor, perdona mis pecados, porque no sabemos qué va a suceder mañana en el transcurso de la noche. Nunca los dejen dormir sin que oren, ¿sí? Nunca dejen que sus hijos pongan sus planes, no pongan planes en las manos de Dios, nunca. Cualquier cosa que hagan desde pequeñitos, enséñenles a decir primeramente Dios, o en tus manos ponemos nuestros planes, Señor. Desde niños, jóvenes, adolescentes, nunca dejen a sus hijos que los planes de Dios los bendiga, que los planes de ellos, Dios los bendiga. Nunca dejen eso. ¿Pero qué le estás enseñando tú, padre o abuelito? Abuelito, ¿qué le estás enseñando a tus nietos? Sí, convives con ellos, les enseñas cosas alrededor de tu casa, en tu casa. Háblales de la palabra de Dios en el juego, en lo que les enseñas. ¿Que les estás enseñando las plantitas? La creación de Dios, que les estás enseñando a sembrar, que les estás enseñando a leer un libro. Todo lo que tú enseñes en este momento, en esta tierra, en tu convivir con tus nietos, háblales, enséñales de la palabra de Dios por medio de esa enseñanza convivencial. No los dejes, enséñales. Ya para terminar, hermanos, este legado tenemos nosotros que seguir enseñando, seguir mostrándole a la gente quién es Dios, quién es nuestro Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo aquí tengo una cajita y en donde digo, es mi cajita, ¿no? Mi legado. Les voy a enseñar qué tengo adentro de esta cajita y que siempre, y digo, yo se lo voy a dar a mi hija, nada más tengo una hija, pero en este momento, en este presente, es mi legado. Y espero que un día, cuando yo ya no esté, mi hija siga con este legado y tome este legado en cuenta. ¿Cuál es el legado que yo le voy a dar a mi hija? Una Biblia. Enséñenles la palabra de Dios. Enséñenles a no leerla por obligación, sino a leerla con gusto, con deseo, con esa satisfacción de conocer la historia que mandó escribir Dios, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué otro legado también? Como es escuela dominical, pues es una tarea, ¿verdad? Es tarea esa. Es una tarea como maestra. Enséñenles un texto, ¿sí? Peguen un texto en su cocina, en su recámara, para que se lo aprendan, ¿sí? Si tú, mamá, papá, tienes miedo, eso vas a transmitir a tus hijos, miedo. Pero si tú tienes valor, si tú hablas con valor, con seguridad, eso vas a transmitir a tus hijos valor, ¿sí? Pueden poner en la cocina, en su recámara, un texto para que se lo vayan aprendiendo y no tengan miedo. Estaba oyendo yo las noticias en la radio acerca de una mamá que pedía en esa transmisión a los que estaban transmitiendo ese panel, les decía y les pedía un consejo y les decía, ayúdenme y díganme qué puedo decir a mi hijo que tiene 10 años, que tiene mucho temor por el coronavirus. No quiere salir, tiene miedo de comer, lo que coma le puede enfermar, de tocar cualquier cosa. Bueno, estaba totalmente temeroso de toda la situación. Y entonces ellos le dijeron, bueno, ¿y qué es lo que usted le está transmitiendo?
Si usted está transmitiendo noticias, si está oyendo la radio durante todo el día de noticias sobre este problema, esta enfermedad, eso es lo que usted le está transmitiendo. Dice, es bueno que nos enteremos de las noticias, pero usted como mamá tiene que transmitir confianza, seguridad a su hijo, tiene 10 años. Primeramente usted tiene que quitar todo temor y ser una persona segura y transmitirle y hablarle de acuerdo a su edad de las cosas que están sucediendo, pero no le transmita temor. Entonces, mamá, papá, si tus hijos también tienen temor, ayúdalos, ora con ellos, háblales de la palabra de Dios, háblales de que hay problemas, de que surgen problemas, de que va a haber problemas, pero ¿a quién tenemos? Tenemos a Dios, el Todopoderoso, tenemos a Jesús que nos va a ayudar, que nos va a sostener. Entonces, si ustedes tienen problemas, yo les dejo este texto que está en 2 de Timoteo 1:7, que ya pasó aquí por la pantalla, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado 3 cosas, sino de poder, ¿sí? Nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor. Por medio del amor también podemos dar esa confianza, esa seguridad, esa ternura. Y nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿sí? Tenemos que mentalmente tener dominio propio para seguir adelante, para mantener a nuestra familia, para hablarles acerca de que no teman y que seguimos orando. Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios sabe por qué están pasando estas situaciones. Tomémonos de la mano de Dios, enseñemos la palabra, ¿sí? A nuestros hijos, desde pequeños, aunque sean adolescentes, jóvenes, hábleles, ¿sí? Enséñeles usted lo que usted tenga espiritualmente, ¿sí? Ese legado, déselos. Y ya para terminar, como conclusión, ¿cuál fue el legado que dejó Abraham a Isaac? Le dejó el legado de la fe, le dejó el legado de la valentía, porque estando en otro país, en otra ciudad, viviendo con su padre, con su familia, Dios le pidió que viniera a otros lugares, a otros países, a otro país, a otros lugares, y él no tuvo temor, confió y le dejó el legado de la esperanza, ¿sí? Abraham tuvo esperanza en Dios y Dios cumplió. ¿Qué legado entonces ha dejado Jesús? El legado de dar su vida, esa enseñanza de dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Dio su vida por mí, dio su vida por ti. Y tú, amiga, amigo, hermano, hermana, papá, mamá, joven, jovencita, abuelito, abuelita, ¿qué legado estás dejando a tus seres queridos? Yo les dejo con esta pregunta. Y si ustedes ya tienen ese legado y se lo están dando, gloria a Dios. Y si ustedes están pensando en qué legado les van a dar, busquen al Señor y Él les ayudará. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga ayudando. Vamos a tener empatía, a sentir lo mismo que otros sienten en cuanto a esa necesidad de confianza, de buscar a Dios y en cuanto a orar por otras personas. Cuando una persona está enferma, hermanos, su espíritu está decaído y lo menos que siente o deseos es que tenga es de orar, porque su cuerpo, su mente, todo su ser no tiene ganas de nada. Entonces nosotros que estamos bien, nosotros que tenemos salud, hay que orar unos por otros como lo seguimos haciendo en el grupo, como lo seguimos haciendo en nuestras casas. Hay que seguir orando por todos aquellos que tienen necesidades y que están enfermos. Oremos. Bendito seas, Dios Padre. Gracias. Gracias por esa herencia espiritual que nos has dejado, Dios, por medio de tu simiente, Isaac, por medio de Abraham, por medio de todos esos
esas personas, Señor, que tú has escogido para dejarnos esa herencia espiritual, Señor, material, por medio de tu Hijo Jesucristo ahora, Señor, que hemos recibido esa paz que nos deja y esa paz que nos da, esa paz que no tengamos temor, Señor, que sigamos adelante por medio de ese sacrificio que Él ya hizo, Señor, en la cruz, y que ahora Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro ayudador. Y gracias, Señor, porque tú no nos dejas, Señor, estás con nosotros y nos ayudas a tener ese valor, esa esperanza, esa fe, Dios, para seguir adelante, para orar unos por otros, para ayudarnos unos por otros, Señor, y para, Señor, esperar tu venida también, Dios, porque no sabemos los tiempos, pero sí prepararnos espiritualmente para cuando tú vengas, mi Señor. Gracias, Dios, por tu palabra escrita que la tenemos, que la dejaste, Señor, para que por medio de esa palabra aprendamos más de ti y por medio de la oración estemos en comunión contigo y por medio de la comunión, Señor, estar con toda nuestra familia, Dios. Gracias, mi Señor, gracias. Esa tierra seca, ¿somos también parte de esa tierra seca? ¿O somos de esa tierra abundante y de bendición? Parte seca y parte de bendición espiritual. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por todos los que se conectaron. Gracias por todos los que están buscando al Señor de todo su corazón. Yo les insto a que sigan adelante, a que no tengan temor y a que hablemos acerca de la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Cuídense mucho y sigan todas las indicaciones. Cuídense con también alimentos, con su alimento, con dormir bien, con estar bien. Cuídense unos a otros. Y la paz del Señor esté con ustedes y la paz de Dios tómenla ustedes también para su familia y para ustedes mismos. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego.